Volvemos a esta casa, no es hotel. Estamos hablando de los cambios que se han dado en la región y también, bueno, ahora hablamos de Bolivia. A ver, Iván, los cambios en la región han afectado el resultado del 21 de febrero. Se habla que ha sido se ha aglutinado las diferentes oposiciones, ¿no? Creo que ahí hay una coincidencia, todas las oposiciones iban por el no, incluso algunas deserciones del MAS, pues que naturalmente han hecho campaña por el no. Pero, ¿realmente crees que en Bolivia se está hablando de un fin de ciclo? Cuando un presidente, Evo Morales, digamos en un momento político delicado donde han salido una serie de acusaciones, más allá de la valoración, han salido en el momento de campaña una serie de acusaciones, logra convocar el 49% del padrón electoral. Las políticas económicas hoy por hoy, según las últimas encuestas, ¿no es cierto?, están valoradas por encima del 60%, la popularidad de Evo Morales ha caído, pero está por encima del 50%, ¿no? Y un 49% de votación solamente es superado por el propio Evo Morales. Entonces, en Bolivia, de verdad, Iván, se podría decir que se está hablando de un fin de ciclo. Yo creo que, más allá de todo aquello, lo que le está pasando al MAS es que, de haber sido este Evo, este MAS del pueblo, que ustedes pueden verlo acá, y que fue lo que enamoró, que encandiló. Yo creo que el MAS, igual que los otros países, está sufriendo pues este proceso de fire vanity, ¿no? Donde se está alejando de la gente. Y por eso yo a la larga siempre digo, del sueño y promesas socialistas, el MAS ha pasado a ser el capitalismo de caras conocidas. Es decir, si tú hurgas y ves todo lo que hay, no solo el CAMSE, sino donde vayas viendo, hay todo lo mismo que ocurrió en Argentina, lo mismo que ocurrió en Venezuela, en Brasil. Es decir, es un asalto a la cosa pública. Es decir, ahora nos toca. Y no estoy diciendo que solo es un proceso del MAS. Yo creo que es un proceso que viene. El MIR se hizo igual, se hizo talco. El proceso de los neoliberales se hizo igual talco, porque esta lógica de la política para asaltar... El proceso de los neoliberales deciden entonces decir mi proceso también, porque aquí estás hablando del MAS y yo soy del MAS y no te permito en esta mesa decirme a mí corrupta. No he dicho tú MAS, he dicho el MAS en general. Pero yo soy del MAS, bueno, querido. La corrupción tiene nombre y apellido y yo te exijo que lo digas. Porque si no, yo te voy a decir que tu gobierno era narcotraficante, etcétera. Entonces, seamos serios. Estoy hablando en general que antes... No hables en general, porque los delitos son personales. Del socialismo que nos propusieron es al capitalismo de caras conocidas, que quiere decir la apropiación del excedente público, el enriquecimiento rápido, el enriquecimiento ilícito, donde tocas sales, sale pues el Fondiox, si no es mucho decirte. ¿Están pues preso? No quiero decirte más cosas, simplemente si tú crees que no hay nada y que todo es parte de una confabulación internacional que vienen, como dijo el presidente, vinieron 12 tuiteros a hacer ganar el no, es absurdo. Es decir, aquí si el partido de gobierno no toma en cuenta es que hay un deterioro, que hay un desgaste, que no están oliendo bien el momento político, que ir a un segundo tiempo, cuando no hay segundos tiempos, no ya está en su cuarto tiempo. Es decir, si no hay esa lectura, les va a pasar lo mismo que le está pasando, lo que le ha pasado a Kirchner, le ha pasado a Lula. Es decir, eso es lo que me voy diciendo. Entonces, que por supuesto, 10 años de gestión, más allá de las cosas buenas o malas, que desgasta un gobierno, y el MAS está sufriendo un proceso de desgaste. Y si no hay un intento al interior del propio MAS de ver críticamente, de ver con ojos propios lo que les está pasando, van a seguir hablando con cosas como las que hemos escuchado acá, que hay simplemente un orquestamiento mediático. Adolfo, a ver, el vicepresidente hace una diferenciación con nosotros. Cuando yo le hice una entrevista acá, hizo una diferenciación con los otros países de Latinoamérica y Bolivia, haciendo referencia a cómo se administró, ¿no?, al tema definitivamente económico, cómo Bolivia pudo hacer una administración distinta, ¿no?, a la que, por ejemplo, Venezuela, a la que propiamente Argentina y el propio Brasil, sin duda alguna.
hoy día, después de ver las encuestas en cuanto a políticas económicas, ¿no?, que ha adoptado el movimiento al socialismo, pareciera que hay un acuerdo entre oposición y oficialismo de que esas son las políticas económicas correctas. Más allá de las observaciones puntuales que hubiera, ¿no?, pareciera que el proyecto del MAS ha generado una suerte de un pensamiento hegemónico en cuanto al tema económico, ¿no es cierto? Esto que te digo, pudiera darle, abrirle la ventana a una continuidad del movimiento al socialismo. No solamente abre la ventana a la continuidad del movimiento al socialismo en un periodo específico presidencial, sino que es un modelo que se impone a largo plazo. Este acuerdo, más allá de las acusaciones nunca probadas que tienen los de la oposición, nunca probadas. Sí, yo, por ejemplo, probé las actitudes de corrupción de Doria Medina y compañía respecto ¿Nunca has visto claro sobre que ese sí. caso que has hecho? ¿No? Claro que sí. Tienen dos proposiciones acusatorias. Si no sigues la prensa cuando te conviene, entonces es tu problema. Si tú estás desinformado y estás viniendo aquí a desinformar, ese es tu problema, no el mío. Pero más allá del calamitoso proceso de desinformación que ha sufrido durante todo este tiempo, es necesario decir que evidentemente no hay otra manera de ver en Bolivia un modelo exitoso. Y eso lo reconoce hasta la propia derecha. De lo único que quieren hablar es del desgaste del presidente o finalmente de cuestiones que nunca logran probar. Pero no solamente entonces es un asunto de una gestión gubernamental. Es algo que se proyecta hacia adelante. Y esto ya es una ganancia para el país. Otra cosa es la decisión sobre la reelección o no. La enseñanza del referéndum, más allá de la pequeña distancia entre el no y el sí, es que podemos nosotros decidir en democracia sobre asuntos que tocan el bien común. Y esto es algo que hemos ganado con Evo Morales. No existe otro liderazgo en Bolivia tan fuerte como el de Evo Morales para continuar con este modelo exitoso. Esa es una constatación. ¿Que hay que hacer algunos ajustes? Por supuesto. ¿Que es necesario modificar tal vez la estructura ejecutiva, la actuación del legislativo, mejorar lo del órgano electoral en términos institucionales para no seguir con aquello que defiende Iván de la estructura neoliberal, por ejemplo, en la distribución de los ministerios? Por supuesto. ¿Es necesario profundizar la democracia intercultural en Bolivia? Ahí no hay duda. Sin embargo, más allá de esas propuestas, el modelo económico y el modelo social es fuerte y exitoso. Y esto repercute a escala internacional. Por eso no se ha visto tan afectado el liderazgo de nuestro presidente Evo Morales en la región. Y probablemente esa sea una de las disputas a nivel regional que veamos hacia un futuro inmediato. Y por eso tal vez han limado asperezas muy tempranamente Macri y nuestro presidente Evo Morales, porque son dos proyectos que se van a disputar el liderazgo a escala internacional. Susana, a ver, en parte de un sistema democrático, pues es las oposiciones. Aquí la oposición ha hecho su tarea política en cuanto a la campaña del referéndum, más allá de todas las aseveraciones que se pueda tener alrededor de eso. Pero lo que han hecho ha sido su tarea militante de oponerse, ¿no es cierto? El MAS pierde la elección, pierde el referéndum, evidentemente con una distancia sumamente corta, pero pues pierde, ¿no? Entonces, ahí, Susana, ¿cuál es el proceso de reflexión interno que hay en el MAS? O sea, ¿por qué desde la mirada interna, ¿no?, del movimiento al socialismo pierden la elección, pierden el referéndum? Mira, yo voy a hablar a título personal, porque, viste, el MAS es una estructura política transversal donde nuestras organizaciones todas tienen el mismo peso. No hay un embudo ni un jefazo como en los partidos de los que militaban acá en el pasado
e incluso en el presente de los que están, el compañero que está en la mesa. Mi opinión personal es que se trabajó tanto por equilibrar esas diferencias abismales que habían entre los y las bolivianas en términos de derechos, en términos de redistribución de la riqueza, priorizando siempre al ciudadano, que muchísima gente votó y ha votado en estos distintos años por nosotros, no siendo necesariamente militante. Me refiero a una clase media urbana que vota por nosotros por seguridad, porque sabe que es un gobierno serio que le da estabilidad económica, y es una clase media crítica también, y tiene que hacerlo, porque si no nos critican podemos cometer muchos errores, y la crítica siempre es positiva cuando viene con fundamentos, no así por las ramas como los opositores, ¿no? Que hablan de corrupción pero jamás dicen esta persona, y lo que hablan del fondo indígena, pues ya están presos los que han robado el fondo indígena. Vamos a volver otra vez al tema de la discusión. Pero yo creo que siempre va a haber ahí una clase media que va a votar, porque es una clase que vota por sus intereses y no es una clase media ideologizada o que esté adscrita a una fuerza política en particular, que se va a mover de manera pendular en función de la coyuntura electoral. Y esta coyuntura electoral fue dramáticamente afectada por guerra sucia. Ha estado ampliamente demostrado aquello, incidió muchísimo en la decisión última, final, de las sensibilidades de las clases medias, y pese a ello, el resultado del referéndum muestra que el movimiento del socialismo es una fuerza quizás la más importante que hay en Bolivia hoy en día. Nosotros hemos tomado la decisión interna de no hablar del tema más. Creo que quienes quieren seguir hablando de eso son los que quieren distraer de cómo está Bolivia, de las cosas que nos faltan por hacer, de las cosas que hemos hecho mal y hay que corregir. Una especie de intento burdo de empantanar la discusión en serio para seguir en las trivialidades. A eso le apuesta la oposición y nosotros nos negamos a ello. Creo que hay que hablar de lo que falta por hacer, hay que trabajar en la justicia, hay que ajustar mecanismos institucionales para luchar contra la corrupción. En términos personales, a mí me preocupa muchísimo la salud. Es un tema que para mí aún está pendiente, pese a los esfuerzos que se han hecho y a los distintos programas que nuestro gobierno ha implementado. Pero es falso aquello que se repite de manera irresponsable todos los días, ¿no? Desde que se acabó el ciclo dorado, mentira. Otra de las mentiras que dicen todos los días. Nunca el petróleo ha estado más bajo que hoy en día en Bolivia. Y vamos a seguir siendo el país con mayor crecimiento y vamos a seguir teniendo doble aguinaldo, aunque al compañero no le guste. Me voy a un corte, quédese en esta casa, no es hotel, y volvemos con la última partecita para conclusiones.